Hola. Bueno, esta semana tenemos un programa especial de Notas Verdaderas con una personalidad destacada de la Argentina, en un área que en la cual no hemos incursionado, no solo nosotros, sino que no es un área que habitualmente esté en los medios de comunicación, como es la arqueología. Y tenemos para esto a un invitado especial, un hombre que ha sido distinguido ahora con el premio al investigador y el premio Jusey por el Gobierno Nacional, por la presidenta Cristina Kirchner y por el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y está con nosotros el licenciado en Arqueología, Gustavo Politis. Además, profesor en Ciencias Naturales, sí, egresado de la Universidad de La Plata. Bueno, un currículo muy grande. No es necesario. Bueno, primero, gracias por estar acá con nosotros. Placer estar con vos, Nora. Y bueno, primero, ¿qué hace un arqueólogo en el siglo XXI? Bueno, básicamente lo que hace un arqueólogo es tratar de entender las sociedades del pasado, ¿no? Y la arqueología ha ido evolucionando, ha ido cambiando su mirada. Y cada vez más estamos entendiendo la arqueología no como algo disociado de las situaciones actuales o de las poblaciones actuales, sino como una continuidad. Entonces lo que estamos haciendo es reconstruir, hacer historia indígena. Es toda esa historia que a nosotros nos enseñan, como que empieza a partir del siglo XVI, cuando llegan los españoles y conquistan América y todo lo demás. Nosotros los arqueólogos decimos, no, esta historia comenzó 14.000 años antes. Entonces, toda esa gente de la cual los despojaron de sus derechos, de sus territorios, de su identidad, la despojaron de su historia también. Y es nuestro deber, de nuestra sociedad y nosotros como arqueólogos, reconstruir esa historia de toda esta gente. Ahora, 14.000 años, ¿por qué se fijan 14.000 años ese origen de... Tan preciso, ¿no? Claro, ¿Cómo hago? Digamos, me resulta por un lado así como inabarcable, no puedo pensar tanto, pero ¿por qué 14.000? 14.000 años es porque es un número dado por una máquina que es la máquina de datación radiocarbónica, que son las dataciones más antiguas para Argentina y para el continente americano de sitios arqueológicos que están evidenciando ocupación humana. Y esta cifra, en este caso, proviene de un yacimiento, de un sitio arqueológico que estoy estudiando yo con un equipo grande de trabajo en Tres Arroyos. El sitio se llama Arroyo Seco, y ahí hemos encontrado restos, o sea, con bastante certeza, tan cierto como puede ser a veces esto, datados en 14.000 años, de los primeros campamentos de estos pobladores iniciales que llegaron a América desde Asia y que representan la última expansión de Homo sapiens por el mundo. Estos llegaron también por el estrecho de Bering. Por el estrecho de Bering, que en ese momento era un estrecho, ahí era un puente terrestre, pero había hielo de este otro lado. Es un poco complicado, hay una discusión sobre esto, pero lo que nosotros tenemos con bastante certeza ahora, a pesar de que esto obviamente siempre es una cosa dinámica y cambia, es que en algún momento, hace 16, 17.000 años aproximadamente, esa gente que estaba en Bering, del lado más asiático, llegó a América. Y de ahí se expandió en pocos cientos de años, 1.000, 2.000 años a más tardar, por el resto de América. Llegando al cono sur, digamos, como el final de ese viaje migratorio que empezó en Asia, hace unos 14.000 años más o menos. Los sitios son Arroyo Seco, está en Tres Arroyos, y hay un sitio en Chile que es un poco más antiguo, se llama Monteverde, que está en los 14.500 años. Por ahí es donde tenemos los rastros seguros de las primeras poblaciones que llegaron acá. ¿Y esto es equivalente a los rastros humanos que hay en otros continentes? Sí, en Europa era el Paleolítico en ese momento, claro, lo que se llama Magdaleniense y demás, era el Paleolítico superior, o sea, era la gente que pintó las cavernas, con estas, que tenía un pensamiento simbólico ya muy desarrollado, capacidades cognitivas muy desarrolladas, como las nuestras, ¿no? Por supuesto, sí, lo que pasa es que en ese momento, en todo el mundo, más o menos las poblaciones estaban en un nivel de desarrollo más o menos similar. Todas eran cazadoras, recolectoras, pescadoras. Todavía no se había domesticado las plantas ni los animales. Probablemente se haya domesticado el perro para ese momento. Hay una discusión sobre esto. Si no fue en ese momento, fue inmediatamente después. Y no vivían en ciudades, sino que básicamente eran bandas pequeñas, móviles, claro, ¿no? Nómades, claro. No cultivaban y no generaban ciudades ni grandes aldeas, ¿no? Ahora, y en Arroyo Seco, ¿qué elementos arqueológicos se encontraron que muestren el grado cultural de ese pueblo? Claro, en Arroyo Seco lo que encontramos fue los restos de un campamento, probablemente un campamento de caza. Había una laguna y hay un arroyo, que es el primer brazo de los Tres Arroyos. En el medio hay una lomada. En esta lomada hay una sucesión de campamentos indígenas muy importantes que con varias ocupaciones. Yo hablo de la más antigua, pero hay otras más modernas con muchísimo material.
Lo que encontramos fueron restos de los animales que cazaban. Y básicamente ahí mataron a un megaterio, que es un perezoso gigante de unos 3-4 toneladas. Probablemente, ¿3-4 toneladas? Sí, sí, es un animal, un bicho gigantesco. Pero como un mamut. Sí, bueno, con otras proporciones corporales, claro, pero del mismo peso, exactamente. Que habría muerto, o a lo mejor lo carroñaron, no está claro si ellos mismos lo mataron o lo encontraron muerto en las orillas de la laguna. Arrastraron algunos pedazos ya carneados del megaterio a la cima de la lomada y ahí con unos artefactos de piedra grande rompieron los huesos, cortaron y comieron. Probablemente, entonces encontramos los restos de los artefactos de piedra y los huesos de megaterio con algunos otros huesos, ¿no? Partidos. Y también hay huesos de caballo americano. Hay uno que tiene marcas muy claras que lo partieron para extraer la médula, el caracú del hueso. Claro. Entonces se ven los golpes, los puntos de picado, las fracturas. Todo esto asociado a restos de artefactos muy poco elaborados de piedra, ¿no? Que venían entre desarrollos, no hay en esa zona roca dura. Entonces la estaban buscando en las sierras de Tandil y de Ventana, que hay rocas de muy buena calidad. Pero están 150 kilómetros de cada lado, o sea, te está hablando también de la movilidad de estos grupos, ¿no? Entonces encontramos restos de este campamento. Y después hay otras ocupaciones más recientes, hasta llegar incluso a ocupaciones más recientes con alfarería, ¿no? De los últimos 2.000 o 3.000 años. Seguimos en Notas Verdaderas, hablando de Wikimedia con Patricio Lorente, el platense que está a cargo de esta entidad, de esta fundación que maneja Wikipedia a nivel mundial. Bueno, Patricio, hablábamos de la decisión editorial de que estén todas las voces presentes y tratar de que esto sea lo más riguroso posible para que se puedan llegar a conclusiones pertinentes. Ahora, es impresionante la cantidad de idiomas en las que produce Wikipedia. Yo te preguntaba, todos los artículos, primero, ¿qué cantidad de artículos existen hoy en día en la web? Sobre todos los temas, en qué idiomas, cuántos se traducen, ¿cómo es esa cantera inagotable? Hay versiones de Wikipedia en 288 idiomas y esto es una colección de 35 millones de artículos. Las Wikipedias más grandes, bueno, como la Wikipedia en inglés, tiene 4,5 millones de artículos. La Wikipedia en español tiene 1.200.000. Pero después tenés Wikipedias mucho más pequeñitas, mucho más modestas, como la Wikipedia en guaraní, que tiene 3.000 artículos. Por supuesto que hay muchos temas que faltan cubrir. Nosotros cuando yo empecé a participar en Wikipedia, nos parecía que cuando llegáramos, en la Wikipedia en español, cuando llegáramos al artículo número 100.000, íbamos a tener todo. Y hoy tenemos 1.200.000 artículos en español. Pensábamos que cuando llegáramos al artículo 1 millón en la Wikipedia en inglés, bueno, la Wikipedia en inglés iba a estar completa. Y la verdad es que falta muchísima información y nos damos cuenta cuando comparamos. Vos me preguntabas si se traducen artículos de una Wikipedia a la otra. Sí, todo el tiempo, pero las Wikipedias no son traducciones mutuas. Ahora sí, por supuesto, hay muchos artículos que se traducen. Y nosotros a veces hacemos correr en nuestra base de datos una consulta para ver qué artículos existen en un idioma que no existen en otros, para poder aconsejar a la gente que le gusta hacer traducciones qué artículos pueden traducirse. Y lo que encontramos es que la Wikipedia en inglés, que es la más grande de todas, que tiene 4,5 millones de artículos, si vos la comparás con la Wikipedia en español, en alemán, en francés, en italiano, le faltan muchísimos artículos que están en estas Wikipedias, pero no están en inglés. Después de la de inglés, ¿cuál es el idioma que siguen? En cantidad de visitas, la Wikipedia en español. En español. En cantidad de artículos tendría que fijarme. Claro. Ahí hay competencias y se van pasando unas a otras. Además hay programas que crean artículos automáticamente a partir de tomar datos de una base de datos. Hay Wikipedias que permiten hacer esto, hay otras que no. En la Wikipedia en español hacer artículos automáticos no está bien visto, pero en la Wikipedia en sueco tomaron la base de datos de todo el sistema lacustre de Suecia, que son decenas de miles de lagos, laguitos y demás. Hicieron un artículo tipo y con la base de datos que decía dónde está ubicado el lago, qué superficie lacustre que tiene, cuál es la profundidad máxima, etcétera, etcétera, crearon automáticamente cientos de miles de artículos sobre lagos. Bueno, esas son reglas que se permiten o no, depende del idioma en el que estés trabajando. Cada comunidad lingüística define sus reglas.
Ahora, decime, vos empezaste en la gestión municipal siendo muy joven, en el 86, ¿fue? Era muy chico, 18 años. Empecé como empleado administrativo en la Secretaría de Asuntos Legales, la Dirección de Asuntos Legales en aquel momento. Quien estaba como intendente era Mateo Sencich. Yo muy joven, recién estaba estudiando en la facultad. Y bueno, tuve esa posibilidad a través del intendente que hizo ingresar muchos jóvenes en aquel momento. Ahora también, al poco tiempo se puede decir, al poco tiempo digo en los términos de lo que fue realmente la prolongación de los 6 mandatos de OTACE al frente de Merlo, durante el primer mandato vos ya rompiste con OTACE. No, fue en el año 95. Por eso, sería promediando el segundo mandato. Ah, claro. Él arrancó en el 91. Claro. En el 95 nosotros, junto a un montón de compañeros muy jóvenes en aquel momento, tomamos la decisión de irnos porque bueno, no nos gustaba lo que estábamos viendo y no queríamos ser parte. Y a partir de ahí empezamos a formar la oposición merlense junto a otros espacios políticos que estuvieron en la oposición durante muchísimos años. Y de ahí pasaron casi 20 años. Ahora, a lo largo de esos 20 años, lo que uno ha tenido siempre como información de lo que sucedía en Merlo en cuanto al ejercicio del poder político desde la función de OTACE, era que fue siempre que aquellos que lo desafiaban realmente se tenían que enfrentar no a un debate político, sino a un debate, y no exactamente un debate, sino a patotas que los enfrentaban, y los hechos de violencia fueron muy significativos y muy duros, denunciados por distintas fuerzas políticas, incluso dentro del propio peronismo, ¿no? Sí, fue una etapa durísima, durísima. Muchas veces algunos periodistas nos preguntaban, cuando relatábamos los hechos, lo hacíamos con una naturalidad que a muchos los dejaba estupefactos porque contábamos cosas terribles como si contáramos fuimos al almacén. Y verdaderamente habíamos naturalizado muchas cosas. Afortunadamente ese tiempo oscuro quedó atrás. Afortunadamente también, vuelvo a decir, la oposición maduró, el pueblo de Merlo también vivió un proceso de maduración y fue una sinergia en conjunto entre la oposición que logró unirse detrás de un proyecto que es mucho más que un frente electoral, sino que es un frente de profundos acuerdos programáticos que nos hacen soñar con poner en práctica políticas de Estado que transcurran en el tiempo. Y por otro lado, un pueblo que se puso de pie dijo basta a una forma de conducir que había quedado anacrónica en el tiempo, ¿no? Que tenía mucho más que ver con otras etapas de la República Argentina que no queremos ni acordarnos, que queremos mirar para adelante, llenarnos el corazón de esperanza por este resultado y bueno, y decirle a la gente de Merlo que nunca más nadie le robe los sueños, que no hay que bajar los brazos jamás, que el tiempo de Dios es perfecto, que todo llega ni un segundo antes, ni un segundo después. Y acá estamos, con mucha ilusión, con muchas ganas de ponerle el cuerpo, el alma al trabajo en conjunto y mancomunado, con todas las expresiones políticas, no importa de dónde vengan, ni cuál es la idea que tengan, sino nosotros hacemos este llamado bien amplio, con el corazón en la mano y los brazos abiertos a todo merlense de bien que quiera que Merlo salga del lugar de estancamiento en el que está. Nosotros decidimos hace mucho tiempo criticar gestiones, criticar la política y no personificar. Pensamos que lo que hace falta son estadistas que hablen de cuestiones de fondo, de proyectos, de ideas, debatir eso. Quienes discuten personas terminan empantanados en algo que a nosotros nos parecía mediocre. Entonces decidimos siempre, con mucho respeto, criticar gestión, criticar